¿Saben que el COVID es como el pecado? De repente abre uno una puerta y entra y hace estragos adentro. Y tienes que pasar un proceso. A veces no se da uno cuenta exactamente dónde, sino cuando ya está metido en los problemas. Así es el virus, silencioso, ¿no? Se va metiendo. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿no? ¿Recuerdan en qué capítulo nos quedamos? 8. Vamos a empezar el 8. Para hacer un pequeño resumen, está Jesús en la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta, la fiesta que se celebra donde se conmemora o se hace fiesta en la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento la salida de Egipto, de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Estamos en ese tiempo? Y el último día de la fiesta, el capítulo 7, dice que Jesús les dijo, déjenme ver qué les dijo. Versículo, ¿quién está en cabina? ¿Elsa? Del 7 al 10. Del 7 al 37, por favor. Esto lo vimos hace 15 días. 37, 38 y 39. Nada más es para recordar. ¿Quién me lo lee? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso nosotros celebramos, celebramos la venida del Espíritu Santo cuando en el libro de los Hechos empieza la iglesia, se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ahí empieza la iglesia. Entonces Jesús le dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vimos que esos ríos es la palabra de Dios, ¿no?, que tiene que ser. Bueno, los fariseos, que era una secta ahí política, los querían detener, los sacerdotes y algunos judíos, pero no pudieron. Versículo 53 del capítulo 7. ¿Qué dice? Cada uno se fue a su casa. Terminó ese evento y cada uno se fue a su casa. Ahora sí, empezamos con el capítulo 8. Y el capítulo 8 es muy interesante, lo vamos a dividir en dos. ¿Alguien ha escuchado ya la historia de la mujer que encontraban en el adulterio? Casi esta historia muy conocida. Bueno, dice que cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. No tendría casa ahí y se fue probablemente al monte de los olivos. ¿Qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Oraba. ¿Se acuerdan? Ahí iba y se comunicaba con el Padre. Era su lugar secreto. Ahí se comunicaba. Y pasaba toda la noche en el monte de los olivos. Versículo 2, por favor. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Regresó en la mañana al templo. Y dice que sentado él. En ese entonces, los que se congregaban estaban parados y el que compartía estaba sentado. Qué padre, ¿no? Qué buena onda. ¿Cómo no siguió eso? Entonces estaba sentado y él les enseñaba. 3 y 4, por favor, ¿sí? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El 5, por favor. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.
Tú pues, ¿qué dices? Ahí estaba. Fíjense, le llevan a Jesús, imagínense esta escena. ¿Me pones Deuteronomio 22:22, por favor, Lucy? Mientras les platico esta escena. Imagínense esta escena. Está Jesús compartiendo sobre la vida eterna, sobre que tienen que arrepentirse. Acuérdense que el ministerio es el arrepentimiento, ¿no? Para poder tener salvación. Y la gente está escuchándolo ahí, y de repente vienen los fariseos y los escribas, y traen a una mujer que la encontraron en el momento preciso del pecado, en el momento del acto. La traen a Jesús. ¿A quién debieron de haberle llevado a esa mujer? A las autoridades, ¿verdad? A las autoridades. Pero no, la meten al templo. Ahora, ¿cómo venía esa mujer? Probablemente venía toda golpeada y con alguna cobija, una sábana nada más encima, avergonzada, y no se sabe desde dónde la traían, a lo mejor de 200 o 500 metros, ya la venían diciendo de cosas. Pero los fariseos, que eran los conocedores de la ley de Moisés, los que sabían cómo era la ley, vienen con Jesús y saben que algo va a pasar ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué decía la ley? Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ambos tendrán que ser apedreados. Dice en la escritura, en el versículo 6, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esta mujer. O sea, a ella hay que matarla. Al hombre no. ¿Es correcto? ¿Eran los dos o no? ¿Vieron? Si los encontraron en el acto, pudieron haber pescado a los dos, pero al hombre lo dejaron ir. Ahora, probablemente ellos sabían que eso sucedía, este pecado estaba sucediendo y que se veían a ciertas horas y lo tenían muy bien tramado. No le llevaron al hombre, probablemente el hombre le dijo, no, pues yo a tales horas la voy a ver. A lo mejor se pusieron de acuerdo, no lo saben, no dice la escritura, pero lo raro, lo increíble es que es al hombre el que deja ir. Entonces el hombre a lo mejor tuvo algo que ver ahí para que detuvieran a esta mujer. En la ley de Moisés deberían de apedrearse. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mas esto decían tentándole. O sea, quiere decir que ya sabían. Bueno, esto era una trampa, un complot. Entonces, adversarios, ¿verdad? Un complot. Pero esto era una trampa que le estaban poniendo a Jesús para tentar. ¿Quién es el tentador? El diablo. El diablo tentó a Eva, ¿no? El mismo diablo fue y tentó a Jesús. ¿Se recuerdan? El diablo es el que viene a tentarlo. Entonces, los conocedores de la ley eran usados por el diablo. Veamos este entorno. Si los conocedores de la ley de Moisés eran usados por el diablo, entonces ¿cómo estaba el ambiente? Era diabólico. O sea, vivían en oscuridad, porque el diablo, cuando el diablo no quiere la luz, lo vamos a ver más adelante, vivían en oscuridad, estaban cegados en el entendimiento, había mucho pecado, demasiado pecado, pero la ley ahora sí se ponían muy dignos, y ahora que ven a Jesús
que es santo y puro, el Cordero de Dios, ahora sí le traen a alguien para ver cómo actúa. ¿Cómo lo iba a tentar? Bueno, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 17, si me lo pones por favor, había dos formas. ¿Cómo iba a reaccionar Jesús? ¿Tenía que cumplir la ley? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice ahí? Dímelo de. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí viene el cambio. Ellos sabían que la gracia y la misericordia estaban en Jesús, ¿verdad? De Nazaret. ¿Recuerdan cuando la mujer aquella que estaba en una fiesta en la casa de Simón, de Lázaro, y llega una mujer y se arrodilla a sus pies y con sus lágrimas enjuga sus pies, y uno de los discípulos dice, si supieran quién es esta mujer, no permitiría que se le acercara. ¿Sí recuerdan? Sí. Y él le dijo, en tu casa he venido y no me atendiste, no me diste agua. Esta mujer ha hecho más que cualquiera de ustedes. Vente y no peques más. Entonces sabían que él perdonaba los pecados, pero ahorita estaban ante la ley y ante los que ejecutaban la ley. Ahora, si él venía a ejecutar la ley, entonces tenía que decir, la ley dice que te maten, mátenla. ¿Estamos de acuerdo? Había que matarla. Pero ellos cometieron un error. Si me lo buscas, por favor, capítulo 18, déjame ver si lo tengo aquí. ¿Se acuerdan cuando llevan a Jesús ante Pilatos? 18:31. Juan 18:31. Cuando llevan a Jesús ante Pilatos, ¿qué dijo Pilatos? Ellos le dijeron, ven, este ha blasfemado y está en contra de Roma, merece la muerte. ¿Y Pilatos qué le dijo? Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Aquí está la clave. Entonces, no podían ellos, pero ellos le están diciendo a Jesús que ejecute la ley, ¿verdad? Aunque ellos sabían que no era permitido. Entonces era una trampa. Era una trampa. Los conocedores de la ley, así son los abogados en los juicios, ¿verdad? Ponen trampas ahí para que caiga el otro. Bueno, vamos a Juan, versículos 7, por favor. El 6, 7 y 8 y 9, ¿quién me lo lee? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Veamos esta escena. Están en el templo, alrededor, entonces él se pone y comienza a escribir. Realmente no se sabe qué escribió. Algunos teólogos dicen que escribió el pecado de cada uno de ellos. Y ellos lo iban leyendo, entonces se iban dando cuenta. ¿Cuántas veces se escribió con el dedo de Dios en la escritura? Una, cuando dio las tablas a Moisés, ¿se acuerdan? Que fueron escritas con el dedo. Otra, cuando va a liberar al pueblo de Israel en una de las plagas, dice que Aarón, Moisés, golpearon la tierra y salieron millones de piojos.
Entonces el faraón vino y le dijo, hagan lo mismo que él, porque querían replicar. Dijo, no, esto es imposible, esto es dedo de Dios. Hay otra parte donde aparece un rey en la escritura, que sería, no recuerdo exactamente, pero... ¿Vale? En Daniel. No me acuerdo qué dice, pero ¿qué significa? ¿Verdad? Nos pasó como las señoras que hablan con los marcianos, ¿no? ¿Qué sabe qué dice? Bueno, pero las veces que ha venido, ha traído juicio, el dedo de Dios. Y ahorita está escribiendo Jesús, juicio. ¿Hacia quién? Hacia los acusadores. Está enfrentándose con ellos y está mostrándoles tal vez su pecado, que dice la Escritura que comenzaron a tirar las piedras, cada uno de ellos. Ahora, ¿de dónde agarraron las piedras? Probablemente ya las traían. ¿A dónde las traen? Al templo. ¿Qué significan las piedras? ¿Qué podrían ser las piedras cuando uno viene al templo aquí? Y vienen con mi pecado, ¿no? Yo vengo con mi pecado. Y cuando me confronto con Jesús, que es puro y limpio, y me desnuda el alma, y entonces me hace ver mi pecado, no el pecado del que está enfrente, sino mi pecado. Me puse aquí para que no digan, ya vi tu pecado. El que está enfrente. Entonces, Dios me muestra mi pecado que traigo yo en la mano. A lo mejor, no lo sé, robo, adulterio, malicia, no lo sé, cada quien sabe. Y lo importante de esto es que cada uno de ellos empezó a soltar su pecado a los pies de Cristo. Ya estando frente a Jesús, ya me mostró mi pecado y yo con mi pecado iba a juzgar. Ahora lo suelto a los pies de Cristo. Ahora, ¿cómo me salvo? Ligero. Yo no puedo juzgar porque yo soy igual, pero el Señor me mostró mi pecado y se lo dejé a los pies. Entonces se levanta el Señor, versículo siguiente, 9, ¿quién me lo lee? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en él. Ahí no. ¿Quién nos acusó? Su conciencia. Fíjense, ¿qué es la conciencia? La conciencia en la Biblia es cuando Dios te habla al alma, a tu espíritu. Pero la conciencia debe estar sobre las emociones. Si nosotros, nuestras emociones se pasan arriba de la conciencia, ¿qué sucede? Se pierde la conciencia, los valores. Bueno, esta mujer había perdido todo. Ella tenía esposo. Ella sabía que no debía de pecar, pero sus emociones se habían ido más allá de su conciencia. Y lo que va a hacer el Señor es quitar ese pecado para que tenga conciencia de lo que va a pasar. Por ejemplo, David, José el soñador, sus emociones, ¿se acuerdan cuando iba a pecar con una mujer? Sus emociones, es probable que era un joven y la mujer estaba ahí, que lo pudieron traicionar, pero la conciencia no le permitió y dijo, no le puedo hacer esto a Dios ni a tu esposo, porque me ha dado toda la confianza. No lo puedo hacer. Entonces, la conciencia no le permitió pecar. Ahora vemos a una persona, a Sansón, ¿recuerdan a Sansón? Que estuvo jugando con Dalila, que significa lujuria, y que le decía a Dalila,
dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y él decía, no, me engañaba, pero perdió la conciencia porque las emociones lo desbordaron. Otro caso, el de David, ¿recuerdan? También perdió la conciencia. Entonces la conciencia te va a detener de pecar. ¿Estamos de acuerdo? Te va a decir, sí, ¿estás bien o no estás bien? Entonces, ellos dicen que al oír esto, su conciencia los acusó. Ahora, ¿la conciencia se puede cicatrizar? ¿Cauterizar? ¿Sí? Y vemos ejemplos en la Biblia, ¿no? Y vemos ejemplos en el mundo. Cuando alguien mata y mata y mata y mata, su conciencia se cauterizó. O cuando hablan del adulterio, el otro, ya para ellos ya no es pecado. Tienen que pisar fondo, venir a los pies de Cristo, dejar sus piedras y volver a empezar. Versículo 10. ¿Quién me lo lee? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Ninguno te condenó? Adelante, sí. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te pueden acusar? ¿Dónde están? Ninguno, Señor. En otras palabras, nada más queda la respuesta de Cristo. ¿Cuál fue? Yo no te puedo condenar, no te voy a condenar. ¿Qué actúa ahí? La gracia. La gracia, la misericordia primero y luego la gracia. La gracia es el favor de Dios para perdonar. O sea, yo no se lo merecía a ella, el perdón. No, pero la gracia actuó. Por eso el Señor, los fariseos no lo entendían, que era la gracia. Y nosotros lo entendemos muy bien porque dice la Escritura que todos hemos pecado. Todos, que no hay ninguno, pero que venimos a la gracia del Señor, a sus pies. Y dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Ahora, ¿cómo sale esa mujer de ahí? Sale envuelta, llegó avergonzada. ¿Cómo llega a su casa? ¿Cómo llega con los vecinos? ¿Qué pasa con ella? La Escritura no dice, pero ella en su interior tiene paz. A lo mejor puede ser criticada, juzgada. Y ahí el marido, porque Dios no rompió el matrimonio, el marido seguramente la recibió, porque iba llena de gracia de Dios. Que viene otro proceso, el perdón, ¿verdad? Es otra cosa. Ella ya está libre, ya le dijo, ya sabe que pecó. El marido la perdona, pero el marido tiene que pasar el proceso de realmente perdonarla con el tiempo. Es un proceso que tiene que pasar él. Pero veamos qué afortunada fue esa mujer. ¿O no fue afortunada? Hubiera muerto al instante, lo hubieran matado. Versículo 12, que aquí cambia un poco. Recuerden que estamos en el templo, está Jesús en el templo. Bueno, le advierte una cosa: vete y no lo vuelvas a hacer. ¿Qué pasa si lo vuelve a hacer? ¿Qué pasaría? ¿Ya? La orden fue: no lo vuelvas a hacer. O sea, Dios te perdona, pero no lo vuelvas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, ¿habrá perdón? Ya la orden fue: no lo vuelvas a hacer, porque ya lo haces con conocimiento y causa. Acabo, Dios me perdona, porque entonces tus emociones
superaron a tu conciencia otra vez. Y el Señor dice, tendré misericordia del que lo quiera tener misericordia. Por ejemplo, Sansón, ¿Dios lo perdonó? Al final le dijo, Señor, quedó ciego, se burlaron de él. Al final le dijo, Señor, dame la oportunidad de hacer algo, nada más. Y ahí murió. ¿Recuerdan? Tumbó los muros y ahí murió él también. David, Señor, tuvo misericordia. ¿Cuánto tiempo pasó? Algunos dicen que pasó 5 años sin la presencia de Dios. Hasta que ya no pudo más y dijo, Señor, quítame el reino, quítame todo. No quiero nada, pero dame de tu espíritu. ¿Qué había perdido David? El espíritu. Y Dios lo restaura. Dios lo volvió a restaurar. Entonces, no juguemos con fuego, porque dice, no peques más. Y esa palabra tenemos que entenderla y clavarla en el corazón y en nuestra mente. No puedo pecar más. No, ya no, ya no. Que tal vez no tenga otra oportunidad. Versículo 12 y 13, por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y ahí los fariseos se defienden, los conocedores de la ley, que dijo, yo soy la luz de este mundo. Dice, el que me sigue, aquí hay un requisito, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué se refiere Jesús? En ese entonces, en la fiesta del tabernáculo, ponían 4 columnas, y arriba de las columnas, de 23 metros de altura, imagínense, de 23 metros de altura, eran muy altas, casi a la altura del templo. Y dentro de esas 4 columnas había 4 candelabros. Dentro de esos 4 había, cada uno de esos tenían 4 tazones. Entonces, y había una escalera, cada uno tenía una escalera. Entonces, se subían los encargados, los sacerdotes, en el día de la fiesta, y con aceite, con las vestiduras usadas de los sacerdotes, que eran santas, para que no se perdieran y se desperdiciaran, hacían, ¿cómo se llama? ¿Una qué? ¿Borla? Como una bola. ¿Una qué? Madeja, sí. Y entonces la llenaban de aceite, pero eran vestiduras santas, ungidas de los sacerdotes. Entonces nada se desperdiciaba. Y las ponían y las prendían, les prendían fuego. Entonces se iluminaba todo Jerusalén, toda esa zona. El templo estaba totalmente iluminado. Y la gente, era un espectáculo muy hermoso, ¿no? Porque había luz en todas las partes. Y Jesús voltea y les dice, hey, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. En Juan 1, versículo 3, ¿me puedes poner eso, por favor? Nos habla de qué significa la luz. ¿Sí? A ver, 1.4, ahorita me busca donde dice, y era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Ahí veo. ¿Qué dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Entonces, los fariseos, con los conocedores de la ley y los judíos, que solamente escuchaban a los maestros de la ley, estaban en tinieblas. Por eso él les dice, hey, yo soy la luz. En él está la vida. El que me sigue, ahora, el requisito es seguir a Cristo. Tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, primer requisito. Perdón, primero te arrepientes.
¿Estamos de acuerdo? Me arrepiento de mis pecados. Luego te acepto como mi único Señor y Salvador. Y el tercer requisito, sígueme. Pero ¿cómo lo vamos a seguir? ¿Cómo sigo a Jesús? Entonces comienzo a obedecer la palabra de Dios. Empiezo a escudriñarla, a entenderla, y comienza el verbo, la palabra, a hacerse carne en mi vida. Entonces la luz que tengo yo no es mía, sino es de Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Entonces el proceso del cristiano es seguir. Dice que el que perseverare hasta el final será salvo. Ahora, esta luz dice que cuando tú sigues a Jesús, no andarás en tinieblas. Miren, yo por ejemplo vengo de una iglesia católica, estuve en una escuela marista, y el benefactor era Beato Marcelino Champayán. Entonces, todos nos enseñaron que deberíamos de adorar a Jesús también, pero a la Virgen y a los santos y todo. ¿Cómo era mi vida? ¿Estaba en tinieblas? Sí. Los fariseos, aunque conocían la ley, estaban en tinieblas. Sí. Por eso dijo Jesús: yo soy esa luz, sígueme. O sea, ellos veían la luz y veían la unción, porque se quemaba el manto sacerdotal. Pues yo decía: aquí está la luz, sígueme. Y el proceso de seguir es diario. Y entonces, cuando tú lo vas siguiendo, es como si leyeras el libro, la Biblia. Vas siguiendo paso a paso. Por ejemplo, el Evangelio de Juan estamos siguiendo paso a paso. Lo estamos siguiendo. Estamos viendo cómo actuó Jesús en la fiesta. ¿A qué se refería en su proceso, en cada palabra? Y cuando tú encuentras esa luz, entonces te cae el 20. ¿O no? Por ejemplo, a mí me cayó el 20 cuando yo entendí. Yo pude haber sido uno de aquellos hombres que traía mi piedra, aunque estaba en la iglesia, pero seguía cargando mi piedra. Hasta que el Señor me hizo que me redarguyera mi conciencia. ¿Qué has hecho mal? Entonces, suelta la piedra. Entonces, tú tienes que encontrar en cada paso algo para ti, en cada palabra. Es muy feo estar sin luz. A todos se nos ha ido la luz una vez en la noche, ¿verdad? En la casa. ¿Y qué dices? Ya dejé de ver Rosa de Guadalupe. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Híjole, a ver si no se me echa a perder los frijoles, a ver si no tarda mucho esto. ¿O no? ¡Ay! ¿Cómo no cargué mi celular? Entonces, inmediatamente cuando vienen las tinieblas, viene la oscuridad. Y viene el temor, el miedo. Entonces la oscuridad da miedo. Has entrado a una calle que dices: esta es boca de lobo, oscura. Y de repente ves una luz y dices: ya la hice. Bueno, Jesús le está diciendo: hey, voltea para acá, yo soy esa luz. Se te va a quitar todo el temor, sígueme. La contestación de los mismos fariseos, ¿cuál es? Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio Es verdadero. es verdadero.
porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros, ¿qué dice? No sabéis. Y el 15 es importante. ¿Quién me lo lee? Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Según lo que ven ustedes, están juzgando. ¿A qué vino Jesús? ¿A juzgar o a salvar? A salvar. Yo vine a salvar. No vine a juzgar. Todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor tiene vida eterna. El principio del cristiano es ese. Mi boca tiene que confesar. Es el principio del cristiano. Si tu boca no lo confiesa, dices, es que yo no creo en el corazón. No. Tu oído tiene que escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si tú lo confiesas, tu oído lo va a escuchar y no te va a avergonzar. Y luego vemos más adelante que se pelean por el testimonio. Versículo 20, por favor. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún había llegado su hora. ¿Saben por qué se llamaba el lugar de las ofrendas o el lugar de las mujeres? ¿También? Era el lugar donde se recogían las ofrendas, su nombre lo dice, pero también le decían el lugar de las mujeres. ¿Por qué creen? ¿Ellas ofrendaban? Ellas son las que ofrendaban. Las mujeres son las que ofrendan. Entonces les pusieron el lugar de las mujeres. Es como un duro golpe para nosotros. Necesito buscar a ver cuál era el lugar de los hombres. Creo que era fuera del templo o algo así. No. Bueno, dice la escritura que ahí Jesús seguía en el templo. Ahí le vamos a dejar porque son muchos versículos, la siguiente semana las siguientes. Nada más quiero decirles algo. El que me haya llevado a Jesús, a una pecadora, ahí, Dios cambió la maldición en bendición. Le dio de muerte, le dio vida a esa mujer. Y todo aquel que creyó y dejó su piedra, también le dio vida. Volvió a cambiar su vida. Entonces, lo que hacía Jesús era dar vida. Por eso Él es la luz. Yo te invito, ustedes vienen por primera vez aquí. ¿Les gustaría el mejor regalo? A Jesús en su corazón. Nos habla a nosotros, ¿verdad? Yo ya conozco del Señor, yo me congrego allá en Ciudad de México. Ah, muy bien. ¿Usted? Yo también, pero tiene mucho que no me congrego. Bueno, vamos a recibir a Jesús. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? Este es un acto de fe. Es un acto de fe. Y todos los actos de fe son recompensados por el Señor. Tienen un propósito divino. Entonces vamos a decirlo, y si tú quieres decirlo también con todo tu corazón, primero dejemos nuestra piedra. Vamos a pedirle perdón a Dios. Y luego le pedimos que entre a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces todos los pensamientos, Señor. Tu palabra dice que ¿a dónde iremos y nos esconderemos si tú no estás ahí? Porque tú llenas toda la tierra. No hay nada oculto en nosotros. En esta noche te pedimos perdón. Tú sabes lo que cada uno de nosotros ha hecho o ha pensado. Tú lo sabes. Aquí, ante ti, desnudamos nuestra alma.
Pero esta noche, Señor, queremos dejar nuestras piedras a tus pies. Todo lo que estorba, Señor. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Padre. Venimos al trono de la gracia, Señor. Donde tu misericordia, Señor, está contigo y está en nosotros. Que a tus ojos tengamos gracia esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Lo creemos, por eso no nos da vergüenza. Él es nuestra luz, nuestra guía. Él es nuestro camino. Él es nuestra verdad y nuestra vida. Jesús, ven y gobierna nuestra vida, Señor. Gobierna, Señor. Quiero volver a empezar contigo. Quiero iniciar una nueva vida, pero contigo, de tu mano. Gracias, Jesús, por entrar en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso.